Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, sobre todo si son fans de las grandes historias de amor y del mundo del espectáculo. Prepárense para ser testigos de un momento verdaderamente romántico y lleno de sorpresa, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin dándole una serenata a Hande Erçel en su concierto. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, o Me robaste el corazón como la conocemos en muchos lugares, parece estar viviendo uno de esos momentos sacados de una película. Este vídeo está dedicado a ese gesto tan especial, a la química que sigue cautivando y a cómo el amor, a veces, se expresa de las maneras más inesperadas y hermosas. Así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del corazón de sus celebridades favoritas, no olviden presionar ese botón de suscripción justo ahora. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con esta historia. Imaginen la escena, un concierto lleno de luces, de aplausos, de una atmósfera cargada de emoción. Hande Erçel brillando en el escenario compartiendo su arte con su público. Y de repente entre la multitud, aparece él. Kerem Bürsin, con esa sonrisa que ya conocemos, pero esta vez con una intención muy particular. No está ahí solo como un fan más, sino como el protagonista de una sorpresa romántica. El título del vídeo nos lo dice todo: Kerem Bürsin le lleva serenata a Hande Erçel en su concierto. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué canción eligió? ¿Cuál fue la reacción de Hande y del público? Los rumores y las imágenes que han circulado sugieren que este evento tuvo lugar durante un concierto especial de Hande, donde ella estaba presentando un proyecto o quizás celebrando algún logro. Y Kerem, lejos de ser un espectador pasivo, decidió hacer su entrada triunfal. Se dice que él se acercó al escenario, quizás con un instrumento o simplemente con una voz llena de sentimiento, para cantarle a Hande. Las descripciones varían un poco, pero la esencia es la misma. Un acto de amor público, un detalle que nos recuerda por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno. Piensen en la presión de estar en un escenario con miles de ojos puestos en ti. Y de repente ver a la persona que amas hacer algo tan íntimo y a la vez tan público solo para ti. Debe haber sido un torbellino de emociones para Hande. ¿Sorpresa? Por supuesto. ¿Emoción? Sin duda. ¿Agradecimiento? Seguramente. ¿Y Kerem, cómo se sintió él? Posiblemente un poco nervioso, pero impulsado por el amor y el deseo de hacerla sentir especial. No es algo que se haga todos los días, y el hecho de que lo hiciera en un evento público, ante tanta gente, dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos y su confianza en su relación. Las historias de amor entre celebridades a menudo son objeto de escrutinio y especulación. Pero cuando vemos gestos como este, es difícil no creer en la autenticidad de lo que vemos. Kerem y Hande construyeron una conexión muy fuerte en Senkalkapm, una química que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de su dinámica, de la forma en que se complementaban, de la chispa que saltaba entre ellos. Y aunque sus caminos profesionales ahora los lleven por diferentes rumbos, parece que el lazo que crearon sigue intacto. ¿Y qué canción pudo haber elegido Kerem? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Podría haber sido una balada romántica clásica, una canción que tenga un significado especial para ellos como pareja, o quizás una melodía que refleje la alegría y el optimismo de su relación. Imaginen una canción que hable de amor eterno, de admiración, de la luz que el otro trae a su vida. Si Kerem eligió algo así, el impacto emocional en Hande y en todos los presentes debió ser inmenso. Las reacciones en redes sociales, como siempre, fueron explosivas. Los fans se volvieron locos. Hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia. Comentarios de admiración, de felicitaciones, de suspiros de amor inundaron las plataformas. Muchos vieron este acto como la confirmación de un amor sólido y verdadero, un amor que no teme expresarse y que se nutre de estos momentos memorables. Otros, por supuesto, recordaron la magia de su serie y esperaron que, de alguna manera, esta relación siga floreciendo. Es fascinante cómo un solo gesto puede generar tanta conversación y tanto sentimiento. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su energía en pantalla, demostró una faceta más íntima y romántica. Y Hande Erçel, una actriz talentosa y una figura pública admirada, recibió este detalle con la gracia y la emoción que la caracterizan.
Ver a estas dos personalidades que comparten tantas vivencias profesionales, unir también sus vidas personales de una manera tan pública y conmovedora, es algo que resuena mucho con el público. Podríamos especular sobre si esto fue algo planeado o una improvisación inspirada por el momento. Si fue planeado, demuestra una coordinación y un deseo mutuo de compartir estos momentos. Si fue improvisado, habla de una espontaneidad y una pasión que son aún más cautivadoras. Sea cual sea el caso, el resultado es el mismo, un acto de amor que ha inspirado a muchos. La industria del entretenimiento a menudo nos presenta historias de relaciones que parecen más construidas para el público que para la realidad. Pero cuando vemos a Kerem y Hande y específicamente en este tipo de gestos, se siente una autenticidad que va más allá del guión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los focos, hay personas con sentimientos reales, con amores profundos y con el deseo de celebrar esos amores. Este evento nos permite reflexionar sobre la naturaleza del amor y cómo se manifiesta en diferentes contextos. En la vida pública, donde cada paso es observado, un acto de serenata en un concierto es una declaración audaz. Es decir al mundo y sobre todo a la persona amada, te veo, te valoro, y mi amor por ti es tan grande que quiero que todos lo sepan. Además de la emoción del momento, este tipo de eventos también generan un impacto en sus carreras. Mantiene a la pareja en el ojo público, genera engagement y fortalece la base de fans que los admira tanto por su trabajo como por su vida personal. Y en el caso de Hande en su concierto, esto debió haber sido un impulso adicional, un momento que sus fans recordarán para siempre junto con su actuación. Las comparaciones con su etapa en Senkalkam son inevitables, y es natural que así sea. Esa serie nos dejó momentos icónicos, y este gesto parece ser una continuación de esa magia, pero ahora en la vida real. Es como si la ficción y la realidad se hubieran entrelazado de una manera hermosa y conmovedora. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado. Que los gestos románticos, ya sean grandes o pequeños, tienen un poder inmenso. Y que cuando dos personas que comparten una conexión tan fuerte deciden expresarla, el mundo entero parece detenerse por un instante para admirarlo. Este es solo un vistazo a ese momento especial. Si tienen la oportunidad de ver vídeos o fotos de la serenata, se los recomiendo encarecidamente. La expresión en el rostro de Hande, la forma en que Kerem la mira, todo transmite una emoción pura y genuina. En resumen, hemos hablado sobre cómo Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con una serenata en su concierto, un gesto romántico que ha cautivado a sus fans y ha recordado la química especial que comparten. Hemos explorado la posible emoción del momento, las reacciones del público y la conexión que sigue uniendo a esta querida pareja. Ha sido un momento para celebrar el amor, la espontaneidad y la belleza de las relaciones públicas que también tienen sus momentos íntimos y conmovedores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encanta saber qué piensan, así que por favor, déjenos sus comentarios abajo. ¿Les pareció romántico? ¿Qué canción creen que cantó? Nos encantaría leer sus opiniones. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encanta. Gracias de nuevo por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.